Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ventas 2020 y para quienes nos van a ver este capítulo en Seguros 2.0 en YouTube. El día de hoy, si en YouTube no la están viendo, tengo una gran invitada que de febrero para acá se ha convertido en amiga mía, en amiga de la familia. Ya prácticamente nuestras familias son amigas. Ella, voy a presentarla por la parte que no debe ser presentada, pero me voy a permitir. Ella es hija de Rebeca Solano, ¿se acuerdan? Y me voy a permitir presentarla porque Rebeca Solano siempre es presentada como la mamá de ella. Hoy no, hoy traigo a la hija de Rebeca Solano conmigo. Y entonces les voy a decir quién es la hija de Rebeca Solano, a quien ya conocen en podcasts anteriores. Rebeca Solano es mi terapeuta de la voz. Entonces, hoy quien está conmigo es coach de marca, estudió publicidad, eh, nació en un país hermoso de, pues, ¿qué les diré? Es locutora, ha vivido de la voz, literalmente ha vivido de la voz, ha sido voz de marca, es publicista y en el bajo mundo de su familia, en el mundo más cercano, la conocen como la reina del arroz con pollo. Tal cual, tal cual. Hace ratito pregunté que cómo la presentaba y escuché una voz en off que dijo como la reina del arroz con pollo. Así, de muchas maneras es conocida Kareli Canillani, que está con nosotros. Hola Kareli, ¿cómo estás? Wow, Eloy, con esa presentación como que voy a llamar a mi doble. Que llamen al doble. Que llamen al doble. Gracias. ¿Haces doblaje también? Hago doblaje, sí, un poquito de eso. ¿Has sido, has hecho voz en off has hecho doblaje con Disney y mil cosas, ¿no? ¿O qué? No, estuve compartiendo escenario con actrices de doblaje, pero básicamente para mí, fíjate, gracias por empezar por ahí, porque para mí el doblaje fue un antes y un después en la locución. Cuando yo estaba siendo locutora, o cuando hice mucha locución en la radio en vivo, y me tocaba grabar y grabar y grabar y grabar, porque además soy una apasionada de la grabación. eh, Cuando descubrí el doblaje, toda mi forma de hacer locución cambió. Y cambió a tal punto de llegar a ser voz marca, que eso es como una cosa adicional de ser locutor. O sea, puedes ser locutor comercial, pero usas la voz a tu favor y te conviertes en una voz marca. Entonces, fíjate que es muy importante que la gente te reconozca por la voz. O sea, que la gente diga, wow, sí, esa es la voz de fulano, o esa es la voz de Mengano, como reconocemos la voz del burro de Shrek, por ejemplo. Tú sabes que esa es la voz del burro de Shrek. Ahora, si Ajá. eso lo llevamos a nuestra vida cotidiana, para mí el doblaje vino a hacer esto, a decirme cuál es tu voz y por cuál voz te van a identificar. Entonces me gustó mucho eso de haber estudiado doblaje y haber estado con grandes actores de doblaje, no solamente en mi país, sino también aquí en México A ver, y en España. dijiste tu país, pero quienes nos ven y nos Ah, escuchan no saben cuál es tu país. en Di Venezuela, es en Venezuela. Venezuela. Ajá. Hice estudios de doblaje en Venezuela, en España y aquí en México. Ha sido, bueno, toda una experiencia, ¿no? Ok, Carelli vive en México, en Mérida para ser exactos. Viajó a España, donde se trajo muchas historias. Iba a decir que se trajo un esposo, pero no. El esposo vino también de España y lo conoció No, en Venezuela. en Pero Venezuela. sí, o sea, es que esto es un enredo total, pero sí. Ajá, entonces, Somos además, venezolanos y nos vinimos. entonces Carelli tiene orígenes venezolanos y también raíces italianas, ¿cierto? Sí. Su papá es italiano. Pero ahora, por ahí, un pajarito me contó que tú desde niña jalabas cables, que ahí creciste Sí. con los grandes de la voz en Venezuela, ¿no? Sí, sí. Es que yo creo que tuve la fortuna y la dicha que en mi casa, bueno, por eso digo, yo creo que es una fortuna, no habían tantos juguetes. En mi casa yo no tenía tantos juguetes, yo tenía una Barbie, que era la Barbie que hablaba, unos patines y tres cositas más. Del resto era instrumentos musicales, cables, micrófonos. Entonces eso era con lo que yo jugaba y ay de mí si yo lo dañaba, ¿eh? Porque era que mi mamá se quedara sin trabajo. Era el Entonces, último. sí, o sea, la grabadora de mi mamá, de esas que eran con un cassette adentro de tras, tras, y grababa. Eso era, ¿no? Esa era mi infancia. Se dividía en esos dos mundos, en el del colegio y en el de mi mamá trabajando. Pero Entonces, además tienes tíos locutores, ¿cierto? mi tío, mi abuelo, bueno,
Sí, mi bisabuelo era profesor de oratoria. Entonces, te repito, yo no llegué a conocer a mi bisabuelo, lamentablemente no lo disfruté, pero todos mis tíos, mis tíos abuelos, mi abuela cantaba. Entonces era así como que, mira, yo creo que soy la menos que tiene talento en mi familia. Mi prima canta espectacular. Entonces tú dices, si yo no salía adelante por mí misma, es que en mi casa ni me veían. Pues. ¿Sabes? Es que, ¿quién eres tú? Disculpa. O sea, yo tenía que hacer algo para hacerme ver, ¿no? Ya- Y, y yo creo que así lo percibo y lo percibo con mucha alegría, la verdad. O sea, yo lo disfruto mucho porque además mis tíos me ayudaron mucho. Cada uno de mis tíos han sido, los hermanos de mi mamá, han sido trascendentales en mi Oye, vida además te artística. ha tocado coachar a grandes estrellas de CNN, o Sí. sea, cuéntanos un poquito esa parte para que la gente sepa a quién traje de invitado y si conoce o no sobre La Voz, porque ya sabes, luego dicen, ¿y qué sabe tal ¿Y o cual qué, de La no? Voz, no? Mira, sí, sí. Ahí, en mi experiencia, hay gente que ha trabajado en canales de televisión muy importantes a nivel nacional, latinoamericano. Está Rosangela Chetini, por ejemplo, que está en Guatemala, está de ancla ahí en ese canal. Pude trabajar muy de cerca con dos Mis Universos y estuve ahí con ellas para que pudieran ganar Muchos de esa los escuchas te participación. van a envidiar enormemente. Sí, no, hombre. Y sí, trabajé junto a la voz de History Channel y la de Warner Channel. Y bueno, una gran amiga que es la que hace las voces de cuánta cosa hay en toda Latinoamérica, que es Norma Hernández. Entonces, obviamente, cuando tú te rodeas de esta gente, afortunadamente tienes la posibilidad de entrenar a otro tanto y gente que ni siquiera te esperas que llegues a donde llega. Entonces, claro que no es un trabajo nada más mío, es un trabajo también de ellos, es un trabajo que se hace mancomunado, o sea, no es nada más de, ay, Kareli los entrenó, sino que ellos también han puesto de su parte y esa es la clave número uno de esta historia, Eloy. Esto depende de ti, el producto eres tú y Tú es tu solamente voz. guías lo que ya hay. Claro, esto es un talento que la gente, y la voz ya la tienes puesta en el cuerpo. Y parece que muchos, fíjate que he ido a muchas conferencias donde la gente dice, ay, me vas a venir a hablar de la voz si es que yo la tengo. Pero te diste cuenta que con eso puedes vender. O sea, mi pregunta es esa. Exacto, que con eso puedes vender, ¿no? Sí, Bueno, cuando llegas a México, empiezas con un proyecto sobre La Voz en el radio, en Tijuana, ¿cierto? sí, sí, O sea, hace, llegas a México con el proyecto de coachar también a locutores de Tijuana y luego llegas a Mérida, donde, ahí va, anótenle. Hiciste aquí en Mérida, fundaste el WOS. Cuéntanos un poquito qué es el WOS. Ahí es donde cuando yo conocí el WOS, que es donde yo te conocí, yo dije, a ver, ah, esta es una sociedad secreta. sí. Mira, Women on Stage es mi bebé pequeño, así le digo yo, ¿no? Women on Stage es un programa de formación de mujeres sobre el escenario, específicamente para mujeres. Y mi intención es, pues, fortalecer a todas estas mujeres que tienen una gran historia, pero que no la saben contar, o que tienen una gran profesión, pero todavía les falta ser referente en la industria. O también a personas que han tenido una gran historia de vida y dices, ¿por dónde empiezo a contarla? Es decir, ¿cómo cuento que sobreviví a un cáncer? ¿Cómo cuento que me salvé o sobreviví a la violencia doméstica? ¿Cómo lo hago? Entonces, fíjate que Women on Stage es todo mi recorrido sobre el escenario, bien sea escenario radial, escenario como mamá incluso, como empresaria, que ahí lo pude reunir para ayudar a estas mujeres. Hoy por hoy tenemos más de 200 mujeres formadas, entre las que hay muchas del sector asegurador, y lo que hacemos es eso, apoyarlas a través de un programa de formación y luego tenemos una comunidad donde pueden disfrutarse unas de otras, ¿no? Y ahí ese networking es fabuloso. Es que esa comunidad es la que a mí me voló la cabeza, porque Ajá. les voy a contar la cosa. Para quien no se sepa la historia real, a mí me invitaron a mí como conferencista o como panelista de un evento especial donde Claudia pertenece a esta hermandad secreta, vamos a dejarle así. Claudia Mejía, sí, Claudia claro. Mejía, entonces llegamos y de repente vimos unas mujeres vestidas con una playera negra que decía staff y ya nos dicen que van a ser las moderadoras y de repente alguien empieza a moderar
Y entonces uno, aquí las moderadoras o los moderadores que son, o la gente del staff, uno está mal acostumbrado en México a que pues, son los que te pasan el lápiz, pásame esto y pásame aquello, y de repente me doy cuenta que las mujeres que estaban ahí tenían opinión, y una opinión interesante. Entonces, en la segunda mesa que me toca, ¿cómo se llama tu amiga? Se me Sí, fue. Elena García. Elena empieza a dar una opinión, y entonces pero además una opinión así, yo decía, a ver, esta es una voz de conferencista, nos dan un break, salimos, y entonces les digo, a ver, ¿quién eres tú? Le empezó a preguntar Elena. Apenas Elena me estaba explicando qué era, llegó Álvaro, mi amigo, y llegaron varios, y luego llegó Carelli. Entonces me dice, es que de la marca personal y no sé qué, y ahí les va. Yo apenas me estaba recuperando cuando ella me dice, ahorita que dijo que es mamá y que tiene hijos, ella tiene un personaje, es estandopera además, señores, por si algo faltara. Y entonces en cuestión tenemos un break de 5 minutos, y en 2 minutos, entre explicación y no, me hizo un stand-up de Mami Comedia. Tienes un personaje que se llama Mami Ay, no, Comedia. no, no. Sí, mami comedia es, yo siempre digo, esa soy yo en la vida real, de verdad. Ustedes quieren conocerme, no es esta que está hablando, es mami comedia. Sí, mami comedia es parte de justamente de vos, ¿no? Del poder decirle a las mujeres, si yo llegué con esto, ustedes pueden llegar con su historia. Pero sí, te conté en ese momento de lo que era la marca personal, hablamos de la marca y hablamos de que yo tenía una marca alterna, que era Mami Comedia, pero Elena sí es, ya recuerdo, Elena te dijo, es que somos las WOS, y tú, Ajá. ¿quiénes? Ajá. Exacto. Y entonces ya abajo de esa playera traían el Woz, y es esa comunidad que fue a apoyar a Claudia con ese proyecto que traía yo. Ahí Sí. es donde yo dije, qué padre que las mujeres se apoyen, que se empujen a que suceda, porque en México a veces dice, sí, sí, hazlo, amiga. Tú no te preocupes, todo va a salir bien, pero cuando estás acá le decimos en el ajetreo, en el mole, pues las amigas están lejos. Y acá no, acá las amigas estaban ahí y tenían una líder, y esa líder descubrí que se llamaba Kareli Canillani. O sea, yo dije, a ver, esto no se mueve, ¿quién es la líder de todas Sí, sí, estas sí. mujeres? Y entonces ahí descubrí que era Kareli. Claudia ya me contó de ella, y después descubrí que esta Mami Comedia te había llevado a hacer un TED Talk, ¿no? Sí, llegué a Ajá. TEDx gracias a Mami Comedia, justamente, hacer reír a las mamás bajo un enfoque muy, muy dinámico que es la maternidad con humor. Yo les decía, a ver, cuando yo fui mamá hace 7 años, digo, era mi primera vez siendo mamá con mi primer bebé, era de, ¿por qué todas las mamás son amargadas? O están tristes, o están deprimidas, o se están casi que muriendo. Yo decía, esto no puede ser para mí, yo no soy así. Claro que la maternidad me revolcó. ¿Cómo crees que no? Si eso fue como una ola así que me llegó O y sea, antes de dije, tener hijos, tú eras de las mujeres que decías, no, yo no voy a ser así, yo no obvio, me voy a dejar de fodonga, yo no. Exacto. pero ¿qué te hace pensar que no? O sea, yo era todas esas las que decía que mi hijo no me va a dominar. ¿Cómo? Es que yo lo voy a entrenar para que duerma. Bueno, bye. Eso no sucedió nunca, eso no fue verdad. Y fui de las que pasó su crisis de yo no quiero ser mamá, ¿eh? Te lo prometo. Y de ahí nace Mami Comedia, de decir, tengo que ver esto con humor porque si no, me desmayo, o sea, perdí como mamá. Y comienzo a generar todo este movimiento que es maternidad con humor y gracias a eso llego a presentarme en TEDx para hablarles a las mamás de acuerdo a lo que pasa químicamente con el cuerpo cuando te ríes, cuando incluso haces una venta, cuando estás haciendo algo en el escenario. Es que esa química del cuerpo no falla, esa química del cuerpo está ahí. Y por eso hoy puedo decir con mucho orgullo que Mami Comedia para mí es, esa soy yo, insisto, es parte de mi historia en el escenario y parte de mi vida. Ahí fue cuando yo pude descubrir que estaba al servicio de la gente. Fue ahí cuando dije, es que esto va más allá. Mami Comedia es estar al servicio de las mamás, de las familias y de las personas, por supuesto. Oye, pues llegamos a una parte padrísima, porque hace ratito antes de entrar acá me estabas contando que de febrero para acá, que es donde nos conocimos, de febrero para acá eres otra persona, ¿no? Sí, Sí, te sigues sí. llamando igual y todo, todavía Sí, sigues hablando, pero ya eres otra persona, sí. porque te está sucediendo, en mi opinión, desde donde yo te veo, te está sucediendo algo igualito que lo que te pasó cuando eras mamá. O sea, el mundo se te está revolcando de nuevo, pero ahora todas esas cosas que aprendiste por separado, porque además eres una estudiante de 24 horas, o sea, eres Sí, mamá de 2 huracanes, me decías en la semana. total.
Y ahora estoy aprendiendo a sumar otra vez. No te burles de mí. Estoy aprendiéndome el abecedario de nuevo. Y los colores y todo, ¿no? Sí, claro, con las clases online, gracias. Ya, hablando de huracanes, ya no voy a... ¿Quieren saber la historia de qué pasó con los huracanes y un ventilador? Vayan a su Instagram. Ay, no, Ya. por favor. O sea, te ha pasado, literalmente te han revolcado y el ventilador casi como que en caricatura sí, yo creo que yo he vivido así como tres revolcadas, así de, ¿qué es esto? La primera fue con la maternidad, la segunda fue con la emigrada, cuando me tocó emigrar de mi país, y la tercera ahorita, pero yo siento que esta me agarró ya bien, ¿no? Me agarró como, ok, ya le estoy agarrando el gusto. Las otras dos me agarraron desprevenidas. La maternidad ni me avisó, la emigrada fue como pude, y esta sí dije, espérame, si va a ser como el huracán, por favor, con estilo. ¿Qué dijiste? Este movimiento ya lo conozco. Ya este movimiento se me hace familiar, entonces hasta me río, ¿no? Pero la primera y la segunda no fue tan así. Ya, pero fíjate cómo todo eso estás dando pues prácticamente una lección de vida porque son esas revolcadas que nosotros a veces decimos, no puede ser que me esté yendo tan mal cuando en realidad son sacudidas sí. como que nos dan marometas para dejarnos parados. Es el universo que nos está moviendo, sacudiendo, es decirte, muévete para otro lado con todos los recursos que hoy tienes, ¿no? Que hoy tienes, correcto. ¿Sí? Oye, y bueno, pues es que tienes un montón de proyectos y ahora quiero aterrizar uno nuevo que traes sobre la voz y las ventas. Voy a presumir para quienes estén escuchando este podcast y sean agentes de seguros, ya se habrán enterado, sobre todo si vieron los dos foros del asegurador, que el asegurador se asoció con Carelli, con su empresa de speakers y ahora tienes platícame rápido, un programa que se llama Speakers el Asegurador. Sí, el speaker, el asegurador es maravilloso, es una experiencia que yo siento que wow, o sea, me gusta mucho. Yo no sé cómo explicarlo con palabras, voy a hacer lo más concreta posible. Espectacular. Sí, no, sí, voy a ser muy concreta. No, me encanta. La verdad que esta fusión de ser coach y facilitador y además sentarme con el equipo del asegurador, con César, con su familia y decir, ¿qué vamos a hacer? Y crear este mostrico fue maravilloso, porque es así como decir, queremos estar al servicio de quienes tienen una historia. Y fíjate que si algo pudimos captar, incluso lo rebotamos tú y yo también en un momento, es que todos los que están en el mundo asegurador tienen una historia. Tienen algo. Perdón, es que se me agua el guarapo, como dicen en mi país, me conmueve. Tienen una historia. Tienen una cosa que dices, ¿para qué estás vendiendo seguros? ¿Por qué eres el asesor de otra persona? ¿Para qué la quieres proteger? Y cuando te saltan con esa historia, dices, wow. Entonces, en el asegurador, lo que hicimos fue ponerle forma y contexto a este aprendizaje. Es decir, decirles a todos los del sector asegurador, no hay otra persona que no pertenezca al sector asegurador. Aquí todos tienen que ver con este sector. ¿Todos son agentes de seguros solamente o son funcionarios también? Son funcionarios. Tengo 3 funcionarios, tengo agentes y tengo promotores. Entonces, es como una gran experiencia saber cuáles son los diferentes puntos de vista y poder sensibilizarlos desde diferentes puntos, justo desde diferentes miradas. Entonces, el formarlos como speakers nos da una gran plusvalía dentro del sector. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, yo cuento mi historia, la sé contar, wow, ya la cosa cambia, ya comienzas a construir tu marca personal, ya la gente se comienza a conectar contigo y a usar ese maravilloso recurso que es la voz, tu marca y tu historia. ¿Y por dónde más vas a agarrar? Digo yo. Sí. Con esos 3 ingredientes que puedes... Sí, con esos 3 ya estás listo, arranca. Pero ahora es saber construir tu marca, construir tu historia y saberla contar. O sea, el cuento completo, digo yo, ¿no? El cuento completo, que además en la industria de seguros todos, como dices, tenemos una historia, solo que a veces nos falta saberla contar. Correcto. Tú y tu mamá tienen una frase que me gusta mucho que es, no es lo que dices, es cómo lo dices. Entonces, y además, cómo lo dices no es que tengas que ser otra persona, es con el instrumento, que es tu voz, la que ya te dio Dios o como quieras llamarle, con la que ya vienes, ¿no? Milagros no hacemos.
dice tu mamá, ¿no? Milagros no hacemos, pero con lo que tienes vamos a hacer lo mejor que podamos y eso es mucho. Entonces, ya que estás ahora en el sector asegurador y formando speakers, ese Sí. proyecto, la verdad es que yo lo conocí desde que era una semillita y estaban Sí. nerviosísimas. Claudia y tú que son socias en este proyecto junto con el Exacto. asegurador, Mira, ¿no? fíjate lo que hace Woz. Woz nos Sí, trajo hasta aquí y hasta acá. ahora somos socias. Claudia y yo hoy somos socias. O sea, hemos hecho ya 2 proyectos. El primero fue el Upgrade y luego este. Y para nosotros ha sido así como un wow. ¿Y ahora qué nos vamos a inventar, no? Pero por ahora estamos consolidando, pues, este curso, esta formación con nuestros amigos del asegurador. Y fíjate que hacer el coaching 1 a 1, Claudia es coach y en este caso ella desarrolla agentes y son 2 miradas, ahí no hay salida. Y pues tener a personas reconocidas en esta formación también nos ayuda. Y recuerdo muy bien cuando los coach invitados, no lo voy a decir, no lo No, voy a no decir, los digas todavía. Es sorpresa, ajá. es surprise. Cuando los coach invitados, cada uno dio su perspectiva, el proyecto se montó en un cohete porque cada uno dijo, ¿por qué no le agregamos este valor y este otro? Y dijimos, aquí está, esto es lo que vamos a hacer. Y definitivamente yo creo que quien esté en esta formación no solamente va a tener una mirada de sí mismo, sino una mirada de sí en el mundo. ¿Me explico? O sea, yo sé quién soy yo, pero ahora quién soy yo en el mundo. ¿Cuál es esa pieza que falta para que tú seas el mejor? ¿Cuál es esa pieza que falta para que el mundo esté completo? Porque es que eso es lo que pasa. Cuando tenemos historias, tantas historias en el mundo, pues falta tu pieza. Y mágicamente todo empieza a funcionar. Y dirán, ay, Kareli es como muy mística. No es que sea mística, es que si tú tienes una historia, ¿para qué la vas a engavetar si puedes cambiar millones de vidas? Le acabas de dar a un clavo importantísimo del que yo hablo mucho en mi podcast, que están escuchando. Siempre estamos persiguiendo el éxito que están persiguiendo otras personas. Si Sí, una persona pone la atención en una casa, en un Mercedes, entonces nosotros creemos, también volteamos la mirada hacia allá porque decimos, él o ella es que están teniendo ese éxito, ese es el éxito y entonces vas y persigues y engavetas tu historia y engavetas lo que eres y entonces terminas intentando ser como alguien que no eres. Y yo siempre insisto mucho en que todos tenemos, esto parece película de Disney, porque sí, todos decimos, claro. o sea, es como estas películas de Moana o de donde aparece un héroe que le dice, es que tú puedes, ¿no? Y pero ¿cómo voy a ser yo el héroe si yo nací en un no sé qué, en un barrio pobre o en un no sé qué? Entonces todos tenemos, yo siempre digo, todos tenemos una historia. Solo hay que encontrar esa pieza del rompecabezas Sí. y te vas a Mira, dar cuenta que en cuanto escribes lo que tú quieres y lo que tú eres, o sea, porque eso es, tú dices, wow, esto es lo que soy, ahora ya sé contarlo. Y claro, además descubres que ser agente de seguro solo es una parte, porque como dices, eso es el principio, eso es ¿no? el principio, Eso es el claro. principio, porque ahora puedo hacer esto, ahora puedo hacer esta otra cosa. Con esta nueva habilidad que tengo, entonces ahora sí vamos por definir qué es el éxito para mí. Entonces ahora sí vamos a alcanzarlo. Pero Claro, en mis términos, ¿no? claro, mira. Nos pueden poner los mismos ingredientes del pastel y a cada persona le va a tocar hacer un pastel diferente. No va a saber igual el pastel. ¿Por qué? Porque a lo mejor para mí le tiene que echar un poquito más de azúcar, para el otro le va a saber un poquito más de vainilla, para el otro. Entonces, cada persona tiene una forma de mezclar su historia, sus ingredientes, para construir su camino. Ahora, la pregunta es, si a mí me pasó lo mismo, porque yo también soy agente de seguro y el otro también, el otro, ¿para qué yo lo voy a contar? Y fíjate que yo no sé si tú crees en eso, Eloy, pero bueno, igual te lo pregunto, ¿no? Pero yo creo que la gente se identifica como que hay un feeling, ¿no? Eso que le llamamos feeling, con cada cual diferente. Es decir, a ti a lo mejor te gusta un actor y a mí me gusta otro, pero es porque nos da como más confianza, más feeling de diferentes maneras. Entonces, quizás la historia que yo la cuento, o como yo la cuento, no tiene el mismo feeling para una persona que para otra. Y es ahí donde está nuestro cliente ideal. Nuestro cliente ideal no es todo el mundo. Y es que ese es el tema también. Es que yo le quiero contar mi historia a todo el mundo, sí. En el mundo está tu cliente ideal,
pero no es todo el mundo, porque no todos estamos listos para la conversación. Entonces, cuando tú te preparas y dices, yo quiero contar esta historia para mujeres como yo, o para empresarios como yo, o como para gente con el cabello rizado como yo, entonces tú empiezas a definirte y empiezas a conquistar nuevos nichos. Estamos comprendiendo esto. Es decir, Porque empiezas a conectar con gente claro, igual porque que tú. empiezas a conectar, correcto. Y cuando empiezas a conectar, tu cerebro automáticamente comienza a ser más selectivo. Y eso se llama las funciones ejecutivas del cerebro. El cerebro está destinado para que tú puedas decirle, a ver, pana, a mí me gusta esto. Y a mí me gusta esta otra cosa. Y por aquí no van las cosas. Entonces imagínate cuando tú comienzas a ser más selectivo, a crear nuevas oportunidades y a hablarle a la gente correcta, wow, dime si tu vida no cambia a partir de ahí. Es No es lo que mismo. te empiezas a descubrir, como dices, empiezas Claro. a saber que hay un público, por muy pequeño o grande que sea, que te quiere escuchar y con el que Exacto, conectas. Y correcto. entonces es cuando empiezas a ser speaker, una de las cosas que a mí me sorprendió cuando empecé a hacerlo, yo decía, a ver, hay gente que me quiere escuchar, que le interesa Ujú. lo que... Eso fue lo primero que me sorprendió. O Seguro, sea, que hubiera gente que estuviera interesada en lo que yo tengo que decir. claro. O sea, ¿qué En- tan importante es tu historia como para yo escucharla? No es que no está ahí, es Ajá. qué tanto conecto yo y qué tanto me estoy dando a entender. Yo entendí una fórmula, se las regalo, si a ustedes les sirve, por favor, mire, copien y peguen. Es, te entiendo, te creo, te compro. Te entiendo, ya que te entendí, te empiezo a creer lo que me estás diciendo. Y luego, pues que te compro, eso es lo último. Es más, el comprar es comprar la idea, es comprar tu imagen, es comprar tu estilo, es comprar tu irreverencia, es comprar tus características y tus valores, es comprarte, entendemos. Y no como una adquisición, es creerte, es ir más allá, ¿sí? Repite los tres ingredientes, porfa. Lo ¿Te creo? repetimos. Sí. Te creo. No, te entiendo. ¿Te Primero te tengo que entiendo? entender. Ok. Exacto. Te entiendo lo que me estás diciendo. Ahora, si yo te entiendo, te puedo creer. Te entiendo, te creo y te compro. Claro. Y luego te compro. Pero ¿cómo te voy a comprar algo si yo no entiendo para qué sirve? Exacto. Ahí voy. Y si yo no te creo la funcionalidad, entonces primero dime para qué sirve un serrucho. Ah, ok, ya. Te entiendo. Ahora sí te creo que el serrucho sea para una madera. Ah, ahora sí te creo. Y ahora sí te lo puedo comprar. ¿Ves? Es un paso a paso. O sea, las dos primeras etapas. Si no tienes cubiertas las dos primeras Claro. etapas, es súper difícil o Exacto. imposible que pases a la tercera. Exacto. Entonces, el efecto rebote de cualquier venta. Yo te lo lanzo, tú me lo rebotas y ya yo tengo el resultado. ¿Sí? Tin, tin, tin. Voy a hacer un Entonces, comercial rápido Estoy leyendo un libro que compré esta semana. Me volví lector de nuevo, empecé a leer rapidísimo esta semana. Y leí ajá, un libro que se llama Pitch Anything. Yo lo había ajá, visto en inglés. Si lo ajá. has escuchado, ¿no? Sí, lo he escuchado, sí. Es un libro buenísimo. Estuve a punto de tirarlo. A mí me lo recomendaron en inglés y lo empecé a leer y me gustó. Pero con el ojo y leer en inglés a veces me cuesta un poquito leo más lento, obviamente, cuando leo en inglés. Ahora que lo busqué en español, terminé un libro y lo busqué en español y estaba en español, lo traje. Entonces estoy pasando por la etapa donde este tipo dice, de nuevo nos habla de la famosa neurolingüística, ¿no? Entonces yo dije, otra vez este tipo nos va a vender ahora lo mismo que nos ha vendido. No, él habla de algo importantísimo. Dice, todos nosotros creemos de los famosos tres cerebros que todos nos hablan, el reptiliano, el otro y el neocórtex, los tres que ya todos se han conocido. Entonces él dice, cuando nosotros hacemos una presentación, la hacemos y lanzamos una idea desde el neocórtex. Y pensamos que quien lo recibe, nuestro cliente, lo está recibiendo desde el mismo lugar. Primera noticia, ahí no aterriza lo que tú lanzas. Aterriza en su cerebro reptiliano. Entonces él te lo va a rebotar de esa manera. O sea, tú le vas a decir algo que vas a creer que lo va a analizar así. Dice, si tú le lanzas algo, una hoja en Excel, y tú esperas que él lo lea en Excel, ¿no? No, cuando tú le lanzas una hoja en Excel, él te va a decir,
él va a sentir una emoción y la primera emoción es ¿por qué cuesta tan caro? O sea, por eso es que empezamos a recibir ese tipo de respuestas, porque a ver, ¿por qué cuesta tan caro? No te está respondiendo su cerebro neocorte, sino te está respondiendo el cerebro reptiliano que está listo para defenderse. Entonces, esa parte me voló la cabeza hoy por la mañana porque dije, efectivamente, eso es lo que sucede. Nosotros creemos que cuando lanzamos algo, pues ya nos entendió, yo ya se lo mastiqué y entonces ahora lo tiene. No, él pasa primero por su cerebro reptiliano y me lo va a regresar de ahí. Entonces tengo que ayudarle a subir hasta el mismo nivel. Y entonces primero entender que de ahí nacen las famosas objeciones, porque el cliente siempre está a la Claro, defensiva. claro, O sea, ¿por qué el cliente siempre está a la defensiva? Porque sabe que este tipo me va a vender algo, claro. ¿no? Y el cerebro reptiliano dice, a ver, espérate, o a ver, este tipo lo escucho, o corro, o huyo, o peleo con él. Sí, Entonces, la gran ventaja, dice este tipo, es que logres que él quiera pelear contigo, para que no huya, ¿no? Para que no te huya y no se vaya. Entonces ya le lanzas y tienes que empezar a ir rebotando, que es lo mismo que tú dices. O sea, yo te lanzo algo, sí. pero ahí entiendo que el cliente me responde desde su parte más primitiva. Y Mira, si entiendo eso, yo voy eh, a ayudar a entender, nos vamos a empezar a entender, ¿estás de acuerdo? mira, hay varios factores. De hecho, que estar sumamente conscientes nosotros como vendedores, ¿no? Vamos a ponernos en el rol de vendedores. Sí, Hay que estar conscientes de algo. Uno, cuando yo te entiendo, o sea, digo, te entiendo, te creo y te compro. En el te entiendo, quien tiene la responsabilidad, quien tiene la pelota en su mano, es el vendedor. Por lo tanto, el primero que se tiene que hacer entender es el vendedor. Empezamos por ahí. Entonces, exacto. yo ¿Qué me cosa tengo que gran? hacer Sigue, sigue, entender. sigue. Exacto. O sea, yo soy el primero. Entonces, yo tengo que construir mi pitch, mi historia. Y mi historia no tiene que ser mi historia de vida, ¿ok? Porque cada vez que es lo mismo, ay, es que es mi historia. No, a ver, lo que tú vas a decir, tu pitch, es tu historieta. Vamos a, o sea, a ver si lo ponemos más claro, ¿no? Okay. Sí, ¿Qué vas a decir? Tu discurso. Bien. Una vez que eso suceda, tú vas a pensar en qué es lo que está pensando esta persona de esto. Porque ahí es donde entramos en el sistema de creencias. Entonces, la otra persona, en su sistema de creencias, dice, este producto o servicio me funciona, ¿qué he escuchado yo de esto antes? ¿Qué ha pasado con esto antes en mi vida? Eso es lo que tiene la persona. Y lo tiene en los recuerdos. Es decir, ya esa persona tiene un aprendizaje de lo que tú le estás diciendo en su inconsciente. ¿Me expliqué? sí, Facundo Manes habla de los recuerdos y habla de los olvidos. Es decir, tú eres quien eres por tus recuerdos y también por lo que olvidaste. Si vimos intensamente, lo dice exacto. O sea, exacto. eres tú. Entonces, cuando yo le hablo de seguros a alguien, específicamente en esta parte, cuando yo le hablo de seguros a alguien, yo tengo que primero saber explicar qué es un seguro. Para que esa persona, que yo no sé cuál es su creencia sobre los seguros, me pueda entender. ¿Me expliqué? Y me Sí, pueda creer. Y luego que esa persona me entienda y me crea, la creencia depende de la otra persona, pues ya ejerza la acción de compra o no compra. Punto. Ahora, hablando un poco del cerebro, fíjate bien, acabas de dar en el clavo. Y por eso hoy tengo una propuesta muy interesante, porque además esto ha venido así como construyéndose en esta pandemia. Y es justamente eso. ¿Cómo vas a vender más rápido? Porque lo acabas de decir, no todo el mundo puede leerlo. O sea, tú porque hablaste del inglés, pero vamos a hablarlo de la gente de afuera en la calle. ¿Todo el mundo tiene la posibilidad de tener comprensión lectora? No. ¿En qué edad o a qué edad comenzamos nosotros a leer? ¿Y a qué edad empezamos a hablar? Entonces, ¿a qué edad empezaste a hablar? Tú. pues no me acuerdo. Mis papás dicen que nací hablando. Imagínate. No, mi mamá también. Mi mamá dice que yo hablaba de la barriga. Pero fíjate, empezamos a hablar a los 2 A los años. 2 años, ¿no? Más o menos. Entre el año y medio, 2 años, empezamos a decir, no nuestras primeras palabras, pero sí podemos por lo menos hablar algo, ¿no? Hablar algo. La carga neuronal a los 2 años es una cosa increíble en el cerebro humano, porque el cerebro está empezando a caminar, a hablar, a hacer todo. Por lo tanto, cuando la gente habla, una parte del cerebro dice, hey, están hablándote, presta atención.
En cambio, con la lectura no pasa lo mismo. No con esto estoy diciendo que no fomentemos la lectura. Al contrario, hay que fomentar la lectura porque todavía no se ha hecho hallazgo de dónde se encuentra, en qué parte del cerebro se encuentra la lectura. Pero sí se encuentra el habla. Entonces, con el habla, la gente se identifica mucho. Con la intención, la gente dice, wow, yo le voy a poner esta intención a esto. En cambio, cuando estás leyendo, eres tú, según tu creencia, ¿cuál es la intención que le estás colocando a esas palabras? ¿Cómo es esa lectura que tú vas haciendo y uniendo palabras? ¿Ves? Entonces, cuando yo digo habla para vender, es porque científicamente el habla tiene muchísimo que ver en el aprendizaje. Y si la gente no aprende, no compra. ¿Estamos claros en esto? Completamente. Ahora, volvamos al cerebro. No se nos puede olvidar que hay un cuerpo calloso. Y ese cuerpo calloso es el que une a los dos hemisferios. Y en ese cuerpo calloso es donde hay un montón de terminaciones nerviosas haciendo esto y que el aprendizaje es de ida y vuelta. Es decir, tú lo dices, se regresa, tú lo dices, se regresa. Cuando nosotros entendamos eso, vamos a pasar a un segundo nivel en el aprendizaje. Y justo es esto, si yo no te entiendo, no te creo, no te compro. ¿Y qué es lo que yo quiero? Entenderte, creerte y comprarte. O sea, si esto lo llevamos al mundo de las ventas, vamos. Entonces, la gente aprende con estrés, probablemente. Como aprende escribiendo, como aprende bailando, en fin. Pero lo que sí está determinado es que el hipotálamo se va poniendo como denso. La palabra no sé si es densa o grande, ¿no? Pero es así como que se va poniendo un poquito más grande cada vez que tú lees, cada vez que estás en placer. Le vas Ahora, ayudando a crecer. claro, ¿cómo se llama la obra? ¿Voy a vender a los golpes o vendo suave? Vendo a los así, cómprame, 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 o te hago entender para que puedas comprar. Fíjate que, a ver, les voy a regalar una joya que yo atrapé aquí. Fíjate lo que dijiste, que tal vez lo dijiste de manera inconsciente porque además lo dijiste natural. Hablaste del cliente, dijiste, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero comprarte. O sea, imagínate que yo en lugar de decir, yo quiero vender, dices, a ver, esta persona quiere comprarme. ¿Cómo le ayudo a que me Claro, compre? O sea, lo claro, que acabas de decir es un regalazo, porque claro. es lo que yo les digo, a ver, intenta ayudar, pero siempre estamos hablando desde lo que nos toca a nosotros. No, Pero ahora lo que tú acabas de decir me ayuda a ayudarles a mis escuchas a que cambien la perspectiva. Piensa, por naturaleza, que el de enfrente quiere comprarte. claro, Pero para eso, primero necesita creerte, es más, quiere creerte. O sea, él lo quiere, no está rechazándote de entrada. Él, cuando ya te recibió, él quiere comprarte. O sea, no veas como alguien que no quiere comprarte. Entonces, pero para que lo hagas, o sea, yo quiero comprarte, pero necesito que tú me ayudes a creerte para después, primero, entenderte, que tú ayúdame a entenderte. Ahí ya la pelota la pongo en tu cancha. Ayúdame a a entenderte, creerte, a claro. creerte, o sea, con lo que me diga, ayúdame a creerte y luego ya ayúdame a comprarte. Pero fíjate cómo cambia un poquito la perspectiva Claro, y ese poquito es mucho. claro. Y cuando nos damos cuenta que el cliente, ya una vez que se sentó con nosotros, que nos atendió una llamada, que está interesado, él lo que está buscando es información, porque si no, ahí yo te apoyo, Eloy. Claro que nos van a sustituir los robots. Por supuesto. Porque si yo lo hago sola, discúlpame, no te necesito. Yo me meto en internet y lo compro yo sola. Pero ¿sabes qué? Que yo no sé. Y para eso necesito un vendedor. Y para eso necesito un asesor. Y una persona que esté conmigo explicándome según mi caso. Porque te voy a decir algo. Si cada persona de los seguros tiene una historia, ahora yo te voy a decir, cada persona fuera tiene una historia. Entonces, lo bonito es que yo te pueda decir cómo te ayudo si tienes 3 niños, un adulto mayor en tu casa y eres divorciada. Ah, bueno, ya cambia la perspectiva, cambia el contexto, a como si yo te dijera, no, es que yo soy mamá soltera de un solo niño y vivo sola en, no sé, en Guanajuato. No es lo mismo, no es lo mismo, no es la misma carga. Entonces, no hay todavía, creo yo, le estoy dando aquí una idea al mercado. Pon
Eres mamá de uno. Bueno, este es tu seguro. No, para eso está el asesor. El asesor es el que tiene que pensar qué va a hacer. Oye, cuando yo creé contenido desde hace como 10 años, ¿cómo crees que empecé a pensar? Así tal cual, o sea, Sí, ¿por qué crees que me hizo sentido lo que dijiste? Porque sí. a mi equipo que me ayudaba a crear contenido, que eran mis hijos, y luego ya se convirtió en mi amigo, y yo decía, a ver, tenemos que crear contenido, pero no desde lo que a nosotros nos gusta, sino, a ver, tengo cualquier cantidad de contenido dirigido a las mamás solteras. Ahorita que dijiste, Claro. una mamá en Guanajuato y soy mamá de ella tiene una historia y sus preocupaciones son completamente diferentes de un esposo que tiene un buen trabajo, que es director, que es recién casado. O sea, ambos tienen hijos y tienen la necesidad de un seguro de vida, pero sus historias son diferentes. Sí, correcto. Tenemos que hablarles de acuerdo a sus historias, a sus preocupaciones. Por eso ahorita lo que tú dijiste me hizo mucho sentido, porque ahora en mis cursos que doy de redes sociales me dicen, oye, ¿cómo prospectas? ¿Les preguntas cuánto ganan, en qué trabajan? No, empiezo a hacer contenido de acuerdo a las preocupaciones que creo que pueden tener ellos y de acuerdo a su historia. Entonces Correcto. ahorita me emocioné porque tú dices, los agentes de seguros tenemos una historia Sí. y si la aprendemos a contar, ya llevamos terreno Estamos ganador. del otro lado. Pero, la palabra pero no me gusta. ¿Cómo podríamos decirle? Sí y. Sí, sí y nuestros clientes o nuestros posibles clientes también tienen una historia. Y entonces tenemos que empezar a mezclar la historia de ellos con la nuestra y a decir, yo soy la persona adecuada para ayudarte porque entiendo cómo te sientes. Claro, Si yo entiendo cómo te sientes, voy a ayudarte a entenderme a mí. claro. Y entonces Y, ahí ya vamos empatando, ¿estás de acuerdo? claro, y ahí viene lo junto con lo pegado. Es decir, yo te voy a dar algo que yo tenga. Ajá. Por ejemplo, la mamá soltera muy probablemente necesite una escoba, pero yo no se la puedo comprar, ni se la voy a vender. Entonces vamos a estar claros con que la necesidad específica, y fíjate algo más importante, la necesidad específica de ella conmigo, en lo que yo tengo que conectar, es justo con los seguros, con la protección. Y hay algo muy importante, yo no puedo complacer a todo el mundo, por eso tampoco tengo 1000 de productos. Tengo productos que te pueden ayudar a una necesidad. Y fíjate que algo muy terrible dentro del mundo de las ventas es que creamos la necesidad. Vamos a crear la necesidad. Y entonces nos volvemos en un mundo, o nos vemos en un mundo donde hay un montón de necesidades ya creadas. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos para crear la necesidad o para buscarle una solución a los problemas de los demás? Yo tengo una frase para eso que me ayudó muchísimo a ayudarles a los colegas. Siempre digo, las necesidades no se crean ni se destruyen, ¿No? solo se descubren y se resuelven. Exacto, ahí estamos. Esa es mi frase, o sea, es tal Claro. cual, ¿Y con qué lo vas a resolver? Con tu obviamente, historia. con la historia, exacto. Resuélvelo con tu historia, amigo, porque no hay manera. Es decir, aquella mamá está deprimida. Listo. Yo te voy a resolver ese problema con mi historia. Listo. Esa persona está desprotegida. No tiene retiro. Perfecto. Yo te voy a contar mi historia y voy a conectar contigo. Entonces, ¿ves que es un paso maravilloso? Yo cuento mi historia para hacerte entender un tema. Luego tú me vas a creer que eso me pasó, porque realmente me pasó, si es mi historia. Y luego me vas a comprar, porque si me ha servido a mí, entonces aquí estamos en la falla. La bendita y maravillosa congruencia. Nos cuesta ser congruentes, sí, claro, porque dice, y yo no le voy a comprar eso si yo todavía no he visto. Pero tú no tienes un entorno y tus clientes que ya disfrutaron de su retiro, tú no los tienes, pues véndeles a ellos. Tienes, Entonces, ajá, o sea, véndeles con la historia de ellos también. O sea, yo te puedo decir, yo tengo 2 mis universos, pero no quiere decir que tú vas a ser mis universos. O sea, no, no, yo tendría que hacer muchas cosas para que eso tendrías que pase. hacer, exacto. O sea, yo lo que te puedo decir, mira, las técnicas que le sirvieron a la Miss Universo enfrente de ese escenario tan grande, yo creo que te pueden servir a ti. Que no estás en el Miss Universo y que no tienes tanta presión. Utilízala y me cuentas cómo te va. Entonces, si nos estamos dando cuenta, estamos hechos de, ay, vamos a crear necesidades. No creemos necesidades, resolvemos problemas. Descubrimos qué pasa y le busco una solución con mi historia.